¿Cuál será la tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria y dará lugar la declaración de activos omitidos a renta por comparación patrimonial? En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. Veamos cuál es la tarifa aplicable al impuesto complementario de normalización tributaria. Nos indica la norma lo siguiente, artículo 38, tarifa. La tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria será la siguiente. Para el año 2015, del 10%, para el año 2016, del 11,5% y para el año 2017 será del 13%. Y precisamente para analizar este tema está con nosotros el doctor Javier García. Doctor Javier, bienvenido a Fórum. Muchas gracias, doctor Daniel. Mira, mirando esa tarifa, como decíamos ahora, eso es una gabela. Vení, digámoslo de esta manera, yéndonos muy mal, estaríamos con un activo que lo teníamos por fuera de nuestra declaración y de nuestro patrimonio, lo entraríamos con el 10%. ¿Cuánto nos cuesta crecer el patrimonio a nosotros a través de rentas? Nos cuesta el 33%, el 34%. ¿Sí me dependiendo de la sociedad. Dependiendo y ahora del con tipo de sobretasas sociedad. de CRE, quién sabe cuánto le costará. Eso hablando pues de la tarifa nominal, Sí. sin hablar de la tarifa efectiva. Entonces, eso suena un beneficio, mírelo como lo mire. Ahora, como decíamos ahora, si ese activo me va a generar renta líquida, ¿sí me entiende? Cuando lo venda, entonces voy a tener el otro beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo creo que realmente mirándolo así, es un beneficio real el que me den esta tarifa. Yo no sé por qué 10, 11.5, Yo no 13%. entiendo. Eso lo indexaron ahí, no sé de qué manera. Sí, las matemáticas como que no. Tendrá algo que ver con el incremento de crecimiento del CRE en la tarifa adicional. No sé. ¿Será que le van a compensar? No sé qué será lo que tiene que ver o simplemente lo pusieron allí para incentivar de que se haga muy rápido en el año 2010. También puede ser. Ahora, quien esté empezando a hacerlo es para hacerlo ya. Y ojalá la declaración sea pronto, porque este impuesto seguramente será declarado inexequible con el antecedente que tenemos ya en la 1607. De esa manera, pues, incorporar el activo o el pasivo. Muy bien. Veamos ahora, ¿habrá lugar a renta por comparación patrimonial por la declaración de los activos omitidos o los pasivos inexistentes? Nos indica el artículo 39. No habrá lugar a la comparación patrimonial ni a la renta líquida gravable por concepto de declaración de activos omitidos. Los activos del contribuyente que sean objeto de impuesto complementario de normalización tributaria deberán incluirse para efectos patrimoniales en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre la renta para la equidad CRE del año gravable en que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria y de los años siguientes cuando haya lugar a ello y dejarán de considerarse activos omitidos. O sea que los pasivos inexistentes, ¿qué? Nada. No se vuelve y no se dice nada, es que no quedó sino en el hecho generador. Y ahora, en la base gravable no quedaron los pasivos inexistentes. En la tarifa no quedaron los pasivos inexistentes. En la consideración de incremento patrimonial justificado tampoco quedaron los pasivos inexistentes. Uno se preguntará, ¿será una simple omisión o será que no quedaron considerados en estas normas especiales? Yo tiendo a creer que no lo pusieron. Habíamos advertido en Fórum que se les había olvidado colocar los pasivos inexistentes. Lo pusieron solamente en el hecho generador, pero no se acordaron que los elementos del tributo son más que el hecho generador y está la base gravable, el sujeto pasivo, la tarifa, como elementos del tributo y se les olvidó poner el pasivo inexistente. Es que un hecho generador sin tarifa y sin base, es decir, le falta la mitad del impuesto. la aplicabilidad, ¿cómo lo vas a aplicar? Claro que sí. Entonces, yo creo que aquí ocurre un fenómeno nuevo y es, no lo vamos a considerar a los activos omitidos como base de comparación patrimonial. Entonces, dentro de la conciliación, les debe quedar muy claro, si yo voy a declarar unos activos omitidos, habrá un cajoncito adicional donde colocar ese valor. Activos omitidos declarados y pagados en el complementario de normalización tributaria y los puede poner y no le da renta por comparación. Y no me dará renta por comparación. Esa es una forma. Así es. La otra es que si usted es tan perfecto y le va a dar igual, decir abajo, es que tengo inexplicados 200 millones, pero es que yo amnistié una cosa de 300, entonces claro. Pero lo más claro que debe ser es que lo coloqué dentro de un cajoncito allá
en la conciliación. Siempre, y debe quedar así, porque debe ser coherente con lo que dice la norma. Al decir la norma así, está complementando el artículo 236, que es la comparación patrimonial. ¿Y qué hacemos con el aumento por haber quitado el pasivo inexistente? Por Ese aquí no dice qué hacer. Aquí no dice, ¿Cierto? ese sí se convertiría en qué? En un peligro, de discusión con la administración. Aunque claramente lo que se pretende es que se ponga el activo y que se quite el pasivo Sí. y que no genere comparación patrimonial. Pero Ya no las dejaron dos. normas sino para el activo y nos faltó la norma del pasivo y hacer una interpretación extensiva y le analógica se vuelve complejo en materia tributaria en una discusión con la administración. Sobre todo con la administración, que es totalmente exegética. Cuando Cuando le le conviene. conviene, Muy cuando bien, le estamos de conviene. acuerdo. Continuemos entonces con la lectura del artículo, el cual nos indica lo siguiente. El incremento patrimonial que pueda generarse por concepto de lo dispuesto en esta norma no dará lugar a la determinación de renta gravable por el sistema de comparación patrimonial ni generará renta líquida gravable por activos omitidos en el año que se declaren ni en los años anteriores respecto de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre la renta para la equidad CREE. Esta inclusión no generará sanción alguna en el impuesto sobre la renta y complementarios, tampoco afectará la determinación del impuesto a la riqueza de los periodos gravables anteriores. Como nota tenemos igualmente, importante, no se incluyen los pasivos inexistentes. ¿Qué ocurre cuando yo tengo comparación patrimonial? Simplemente se me aumenta la renta. ¿En qué? En ese valor. ¿Se me entiende? Entonces, al aumentar la renta, no, le estoy aumentando el 35, el 36, dependiendo del año. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Señor, ahórrese todo ese problema y pague 10. Exactamente. Eso es todo. 10, 11. ¿Se me entiende? Pague. Medio o 13. O 13. Es decir, las personas que hacen estrategia tributaria tienen que tener muy claro, es decir, el estratega tributario tiene que tener claro, muy claro las amnistías que plantearon y estos beneficios, Sí. para mirar en qué posición está su contribuyente. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿La declaración de activos omitidos o pasivos inexistentes dará lugar a infracción cambiaria? Nos indica lo siguiente el parágrafo primero. El registro extemporáneo ante el Banco de la República de las inversiones financieras y en activos en el exterior y sus movimientos de que trata el régimen de cambios internacionales expedido por la Junta Directiva del Banco de la República en ejercicio de los literales H e I del artículo 16 de la Ley 31 del 92 y de la inversión de capital colombiano en el exterior y sus movimientos de que trata el régimen de inversiones internacionales expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio del artículo 15 de la Ley 9 de 1991, objeto del impuesto complementario de normalización tributaria, no generará infracción cambiaria. Este sí debería tener un asterisco que diga se acumulan todas las promociones. Es decir, usted con el 10% legaliza el activo en materia fiscal, solamente en materia fiscal, porque si es de lavado de activos financiando el terrorismo, esto no lo legaliza. Pero además, no hay infracción cambiaria. Usted hace la declaración y no paga un peso de infracción cambiaria por no haber legalizado el activo cambiariamente como lo establecen las normas. Es decir, una acumulación de promociones, promoción tributaria y promoción cambiaria. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Cómo debe hacerse el registro de las inversiones y activos ante el Banco de la República para que no se presente infracción cambiaria? Para efectos de lo anterior, en la presentación de la solicitud de registro ante el Banco de la República de dichos activos, se deberá indicar el número de erradicación o de autoadhesivo de la declaración tributaria del impuesto a la riqueza en la que fueron incluidos. A mí ese artículo me parece como mocho, hombre, porque es que mira, yo coloco eso y en el Banco de la República que van a saber, yo llevo la declaración de rentas y ahí que Así. me parecería importante a mí, ahí sí es importante que digan que el contador público o el revisor fiscal o el que sea certifique que dentro de la declaración sí están esos activos. Sí. Obviamente que no estoy diciendo con esto que la gente salga, corra a hacer eso, pero no faltará. Sí, no faltará quien estimule o tenga ese fraude. Yo me imagino que la Administración Tributaria y la Fiscalía General de la Nación y demás estarán muy pendientes De ese registro. Cambiario y de esa modificación sin sanción para hacer un programa de auditoría. Yo no creo Que que eso lo se dejen quede libre. ni uno solo de ellos sin un programa
de auditoría o sin pasar por un programa de fiscalización para saber si sí incluyeron eso dentro del impuesto de normalización tributaria y lo pagaron, porque es que si no se viene la sanción cambiaria, se viene La sanción impositiva la sanción fiscal. impositiva. Es una cosa importante. Yo tengo un miedo muy grande respecto de esta norma y es que recuerden ustedes que en materia de extinción de dominio basta con que haya un incremento injustificado del patrimonio del sujeto, así no haya cometido ningún delito, así no haya sido sentenciado por ningún delito, no se le haya comprobado ningún nexo con el terrorismo, ninguna defraudación al Estado. Procede la extinción de dominio si usted tiene un incremento patrimonial y no lo logra explicar. Yo quiero saber qué pruebas tiene uno del incremento patrimonial que está poniendo. Porque si precisamente no lo puso es porque todo estaba oculto. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo va a probar que eso era de origen lícito? Porque en materia de extinción de dominio la carga de la prueba se invierte. Entonces es a usted el que le toca probar que esos recursos son de una proveniencia lícita. Y así el Estado no le logre comprobar que son ilícitos si usted no logra explicar cómo se incrementó su patrimonio de manera legal, procede la extinción de dominio. Entonces usted lo legaliza, paga el 10% y después le aplican un precio de extinción de dominio. Puede pasar. Puede pasar. Entonces, en esos programas de fiscalización hay que tener mucho cuidado con hacer bien la declaración, pagar el 10%, hacer el trámite cambiario para legalizar el activo y ojalá tenga todas las pruebas de cómo usted adquirió ese activo por medios lícitos y no proviene de actividades ilícitas y de financiación del terrorismo. Muy bien. Continuemos entonces con la siguiente pregunta, que sería la siguiente. Los activos omitidos, además de ser base gravable del impuesto complementario de normalización, serán base gravable del impuesto a la riqueza. Y nos indica la norma en su parágrafo segundo. Los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto complementario de normalización tributaria integrarán la base gravable del impuesto a la riqueza del año gravable en que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria y de los años siguientes cuando haya lugar a ello. Nuevamente, como nota importante, no se dijo nada sobre los pasivos inexistentes. Aquí lo que estamos haciendo es que tenemos una especie de tarifa combinada. Paga el 10 más el impuesto a la riqueza. Paga el 11.5 más el impuesto a la riqueza. Paga el 10 ya, pero le va a costar impuesto a la riqueza del año siguiente, impuesto a la riqueza del año siguiente e impuesto a la riqueza del año. Hay una tarifa combinada allí, digamos, en cascada, porque forma base de los dos impuestos. Uno se preguntaría, ¿no habrá ahí non bis in idem? Es decir, no dos veces tributación por lo mismo. Y aparte de eso, al habría año que sí, revisarlo. pagar las 2 veces. Y para que la gente lo vaya sabiendo, el hecho de nosotros declarar un activo que estaba omitido o generar un reajuste fiscal, estamos incrementando la base de la renta presuntiva. Sin duda. Tanto la base de la renta presuntiva en el impuesto de renta como la base del impuesto Del CRE, del CRE. la mal denominada base mínima, Base mínima. que también es una especie de renta, que Renta no, es una presuntiva. renta presunta, Es una renta presuntiva disfrazada. digámoslo con toda Yo sinceridad. no sé por qué no le pongo también renta presuntiva y ya. Aquí también hay otro fenómeno, cuando usted quita el pasivo inexistente, que aquí no se dice nada, vuelve y juega otra vez, si quita el pasivo inexistente, ¿qué pasa con su patrimonio? Sube. Y el patrimonio líquido es la base gravable del impuesto a la riqueza. Entonces, automáticamente también queda grabado con El impuesto a la impuesto a la riqueza riqueza. el pasivo inexistente El que pasivo usted inexistente, retiró. claro. Hay que tenerlo en Claro. cuenta también en el cálculo. Es que el efecto del activo inexistente, Del pasivo. inexistente y del activo omitido es el incremento Del patrimonio del líquido. patrimonio líquido. Sin lugar a dudas, claro. Vamos ahora a la siguiente pregunta. La inclusión de activos en el impuesto complementario de normalización tributaria implica la legalización de los mismos y nos indica precisamente el artículo 40 lo siguiente. No legalización. La normalización tributaria de los activos a la que se refiere la presente ley no implica la legalización de los activos cuyo origen fuere ilícito o estuvieran relacionados directa o indirectamente con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Aquí pusieron esta norma para el que pretenda lavar dinero, para el que pretenda traer dinero de origen poco santo, para el que pretenda incluir activos o retirar pasivos de origen poco santo. Sin embargo, no se dijo a continuación, como se debe haber dicho, para evitar el tema de la extinción de dominio. Sin embargo, no se aplicará extinción de dominio cuando se pruebe, aunque sea de manera sumaria, el origen de dichos activos, el origen lícito. Porque es que aquí el problema, vuelvo y repito, es, usted declara los activos,
no provienen del narcotráfico, no provienen de actividades de financiación del terrorismo. Pero usted no es capaz de probar su origen lícito porque precisamente estaba oculto, o la prueba del origen lícito no es suficiente para probar su licitud. Entonces lo que procederá a continuación es la extinción de dominio y me imagino que la Fiscalía General de la Nación estará atentísima. Esto lo digo para que nadie se vaya a ver sorprendido cuando le inicien un proceso de extinción de dominio y le pregunten usted de dónde sacó sus activos y usted tenga que explicarlo. Hay una cosa que la gente no ha entendido muy bien del proceso de extinción de dominio, es cuando usted le realiza un proceso de extinción de dominio, le están diciendo que usted es un delincuente, no lo están diciendo. Lo que están diciendo es que usted no pudo explicar el aumento de su patrimonio. Y si no puede explicar el aumento de su patrimonio, entonces habrá lugar a la extinción de dominio. Eso es diferente a ser narcotraficante o a ser una persona aliada con el terrorismo o haber defraudado las arcas del Estado, que son las razones por las cuales procede, entre otras, la extinción de dominio. Vamos ahora a la sanción por inexactitud, que sería la pregunta siguiente. ¿Cuál es la sanción por inexactitud dado los activos omitidos y los pasivos inexistentes? Indica el artículo 41. Adiciónese un inciso al artículo 239-1 del Estatuto Tributario, que diría lo siguiente. A partir del periodo gravable 2018, la sanción por inexactitud a que se refieren los incisos segundo y tercero de este artículo será equivalente al 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado. Bueno, yo creo que sacaron esta norma del ámbito general, que es el 160. Sí. ¿Sí me entiende? Esto La fue el volvieron más alivio. gravosa. Sí, esto fue el alivio por el hecho de no convertir eso en penalizarlo. Delito penal, sí, señor. Delito penal. Ese es el cambio. Ese es el cambio. 200% cambiado por cárcel. Y aparte de eso, pues decía el ministro, creo que fue el ministro que decía, pero ahí queda una cosa, y el fraude, la falsificación, el documento privado. ¿Sí me entiende? Que es otra cosa en el que puede incurrir uno. Uno va y paga el 200%, pero venga, papá, que es que usted tiene falsedad en documento privado. Entonces, mire, ahí es donde la gente, ¿sí me entiende? Cuando a uno le dicen, la gente a veces está de acuerdo con pagar el 200. Lo que Sí. no está de acuerdo es entrar en una situación de falsificación de documentos que se puede convertir en una situación penal. Sí. Sí, entonces la penalización no salió del todo, quedó vibrando ahí. Sí, digamos, está latente ya por Sí, otros por otros mecanismos, medios. no solamente por los. Y eso el es bueno tipo que tributario. los contribuyentes lo sepan. Al doctor Javier García y al doctor Mauricio Ochoa les agradecemos su importante intervención en Fórum. Finalmente recuerde que si quiere ampliar más información acerca de la reforma tributaria y muchos otros temas más, usted podrá consultar diariamente nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Hasta pronto. Fórum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma las sentencias de la Corte Suprema, del Consejo Superior del Poder Público, del Consejo Electoral y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Pero espera, por suerte existe Fórum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Fórum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Fórum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.